Bienvenidos a un escalofriante viaje a través de una de las leyendas más aterradoras de México. En este video, nos adentraremos en el misterioso y sobrenatural mundo de la mano peluda, una entidad espeluznante que ha intrigado y asustado a generaciones enteras. La leyenda cuenta la historia de una mano grande y peluda que surge de las sombras para atemorizar a aquellos que desafían lo desconocido. ¿Es solo un mito o hay algo más oscuro y siniestro detrás de esta historia? Únetenos mientras exploramos los encuentros aterradores con la mano peluda y las impactantes experiencias de aquellos que se han cruzado con esta criatura legendaria. Prepárate para adentrarte en el misterio y el terror mientras desentrañamos los secretos de esta leyenda macabra. La leyenda de la mano peluda es una de las más aterradoras y populares de México. Se trata de una entidad sobrenatural que se dice aparece en las noches más oscuras y se manifiesta en forma de una mano grande y peluda que sale de las sombras para asustar a los desprevenidos. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en un pequeño pueblo mexicano, vivía una anciana conocida por su sabiduría y habilidades en la medicina tradicional. Era considerada una curandera, capaz de sanar a aquellos que buscaban su ayuda. Sin embargo, también se decía que tenía poderes oscuros y que podía convocar espíritus y entidades malignas. Una noche, un joven curioso y valiente decidió poner a prueba los poderes de la anciana. Decidió visitarla en su cabaña y retarla a demostrar sus habilidades. Aunque los lugareños le advirtieron que no se acercara a la curandera, el joven no les hizo caso y se dirigió a la cabaña, llevando consigo una vela y un cuchillo. Al llegar, encontró a la anciana sentada en el suelo, rodeada de velas y objetos misteriosos. A pesar de su aspecto amable, el joven sintió un escalofrío al verla. Sin embargo, se armó de valor y le pidió que le mostrara uno de sus hechizos. La anciana sonrió con malicia y aceptó el desafío. Tomó una calabaza vacía y comenzó a murmurar palabras incomprensibles mientras la sostenía en sus manos. De repente, la calabaza se iluminó con una luz brillante y de su interior salió una mano grande y peluda que flotaba en el aire. El joven se quedó sin palabras, incapaz de creer lo que estaba viendo. La mano peluda se movía de manera amenazante, acercándose cada vez más al joven, quien retrocedió asustado. Intentó escapar de la cabaña, pero la puerta se cerró de golpe, impidiéndole salir. La anciana reía con malicia mientras la mano peluda se acercaba más y más al joven, quien sentía que su corazón iba a estallar de miedo. Sin embargo, antes de que la mano pudiera tocarlo, el joven tomó el cuchillo que llevaba consigo y lo clavó en la mano peluda. Un grito ensordecedor llenó la cabaña y la mano peluda desapareció en un instante. La anciana quedó paralizada de horror al ver lo que había hecho el joven. Sabía que había liberado algo peligroso y no podía creer que el joven hubiera sido tan valiente como para enfrentar a la mano peluda. Desde entonces, la leyenda de la mano peluda se ha propagado por todo México. Se dice que aquellos que desafían a la anciana o se acercan a su cabaña en la noche, pueden ser perseguidos por la mano peluda, un espíritu vengativo que busca asustar y atormentar a aquellos que se atreven a desafiar lo sobrenatural. A medida que pasaban los días, el joven que había desafiado a la anciana curandera comenzó a experimentar extraños sucesos en su vida. Pesadillas aterradoras lo atormentaban durante la noche, y tenía la sensación de que alguien o algo lo observaba constantemente. Sus amigos y familiares notaron que se había vuelto distante y nervioso, y evitaba mencionar lo que había sucedido en la cabaña. Una noche, mientras caminaba por un solitario sendero, escuchó un suave susurro que venía de entre los árboles. Sintió una presencia siniestra a su alrededor y una sombra oscura pareció acecharlo en la penumbra. El joven aceleró el paso, pero la presencia parecía seguirlo, cada vez más cercana y opresiva. De repente, una mano grande y peluda emergió de la oscuridad y se extendió hacia él. Era la misma mano peluda que había visto en la cabaña de la anciana. El joven gritó de terror y corrió como nunca antes lo había hecho. La mano peluda intentó atraparlo,
pero el joven logró esquivarla y llegar a su casa, agitado y lleno de pánico. Desde ese momento, la mano peluda se convirtió en una presencia constante en la vida del joven. Aparecía en sus sueños y lo perseguía en sus momentos de mayor vulnerabilidad. La gente del pueblo, al enterarse de su encuentro con la mano peluda, se apartaba de él con temor y lo señalaba como el desafiante que había liberado el espíritu maligno. El joven, desesperado por liberarse de esta maldición, decidió buscar la ayuda de un chamán experimentado en la lucha contra fuerzas sobrenaturales. El chamán le advirtió que enfrentar a la mano peluda no sería tarea fácil y que debería prepararse para una batalla espiritual. Durante semanas, el joven se sometió a intensos rituales y purificaciones para fortalecer su espíritu. El chamán le enseñó a protegerse con amuletos y rezos, y le advirtió que la mano peluda utilizaría sus miedos y debilidades en su contra. Finalmente, llegó el día de enfrentar a la mano peluda una vez más. El joven, armado con los conocimientos del chamán y su propia determinación, se adentró en la oscuridad donde había tenido su primer encuentro con la anciana. En la noche sin luna, se encontró cara a cara con la mano peluda. La criatura sobrenatural se abalanzó sobre él, pero el joven respondió con valentía y decisión. Usó los amuletos y los rezos que había aprendido para repeler a la mano peluda. Aunque la batalla fue feroz y agotadora, el joven nunca se rindió. Con el amanecer, la mano peluda finalmente se retiró, derrotada por la determinación del joven y el poder del chamán. Desde ese día, el joven nunca volvió a ver la mano peluda y, poco a poco, su vida volvió a la normalidad. Sin embargo, la leyenda de la mano peluda continuó persiguiendo a la comunidad, advirtiendo a todos de las consecuencias de desafiar lo sobrenatural y el poder de la anciana curandera. La historia se convirtió en una advertencia de los peligros que acechan en las sombras y de cómo enfrentar los misterios del más allá. En la actualidad, hace algunos años, en una pequeña ciudad del norte de México, vivía un joven llamado Alejandro. Era un estudiante universitario con una mente curiosa y un espíritu aventurero. Aunque era escéptico respecto a las leyendas y lo sobrenatural, le encantaba escuchar las historias de su abuela sobre tradiciones y mitos antiguos. Una noche, mientras estaba en la universidad, Alejandro y sus amigos decidieron organizar una fiesta de Halloween en una antigua casa abandonada al borde del pueblo. La casa había sido objeto de leyendas locales y se decía que estaba encantada por espíritus malignos, incluida la mano peluda. A pesar de las advertencias de los lugareños, los jóvenes consideraban que las leyendas eran solo cuentos para asustar a los niños. Así que, emocionados por la idea de una noche llena de sustos y diversión, se prepararon para la fiesta. La noche de Halloween llegó con una luna llena brillante y un cielo estrellado. La casa abandonada estaba decorada con luces tenebrosas y calabazas talladas. La atmósfera estaba llena de emoción y risas mientras los jóvenes disfrutaban de la fiesta. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, Alejandro notó un cambio en el ambiente. La risa se desvaneció y una sensación inquietante se apoderó de él. Al mirar a su alrededor, notó que algunos de sus amigos parecían estar nerviosos, como si estuvieran siendo observados. De repente, un fuerte golpe resonó desde el piso de arriba de la casa. Todos se quedaron en silencio, mirándose entre ellos con preocupación. Decidieron explorar el origen del ruido, y Alejandro tomó la iniciativa de subir las escaleras. Al llegar al primer piso, un aire frío y opresivo lo envolvió, haciéndole sentir como si no estuviera solo. Subió las escaleras lentamente, cada paso lleno de precaución. Cuando alcanzó el segundo piso, sus amigos lo siguieron, iluminando el camino con linternas. En una de las habitaciones, encontraron una puerta entreabierta. Una extraña y pálida luz salía de su interior. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se acercaba lentamente a la puerta. Al empujarla suavemente, la puerta se abrió completamente, revelando una habitación polvorienta y abandonada. En el centro de la habitación, una vela parpadeaba en el suelo,
creando sombras inquietantes en las paredes. De repente, un susurro siniestro llenó la habitación. Alejandro miró a sus amigos, pero todos tenían expresiones de confusión, nadie había hablado. La vela parpadeó una vez más y la sombra de una mano grande y peluda apareció en la pared. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, incapaz de creer lo que veía. El susurro se hizo más fuerte y una presencia oscura pareció envolverlos. Sin pensarlo dos veces, Alejandro tomó la vela y la apagó, sumiendo la habitación en completa oscuridad. El silencio volvió a reinar, y cuando Alejandro volvió a encender la vela, la sombra había desaparecido. Sus amigos, confundidos, le preguntaron qué había sucedido, pero Alejandro no encontró palabras para explicarlo. Desde esa noche, Alejandro cambió su actitud hacia las leyendas y lo sobrenatural. Aunque no pudo explicar lo que había visto y sentido, estaba convencido de que había algo más en la casa abandonada de lo que podía comprender. La leyenda de la mano peluda se convirtió en una advertencia para Alejandro y sus amigos sobre el poder del misterio y lo desconocido. Aunque continuaron celebrando Halloween, aprendieron a respetar las tradiciones y a no desafiar lo sobrenatural sin consecuencias. Desde entonces, la casa abandonada se volvió un lugar temido y evitado por los lugareños. Y aunque Alejandro nunca pudo explicar lo que sucedió aquella noche, la leyenda de la mano peluda perduró en su memoria como una experiencia que lo cambió para siempre.